Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión al Instante. Bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas del orden internacional. Esta noche con el tema Oriente Próximo, a 13 días de la conflagración. Entre el 28 de febrero y el 12 de marzo del año en que decurre, Israel y Estados Unidos iniciaron una ofensiva militar directa contra Irán mediante una amplia campaña de bombardeos aéreos, el uso de misiles dirigidos, esto contra instalaciones militares, bases del cuerpo de guardianes de la revolución y objetivos vinculados al programa nuclear de Irán. En los primeros ataques falleció el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, lo que precipitó una rápida reorganización del poder en Teherán y la designación de su sucesor en su hijo, básicamente, Mujtaba Khamenei. Irán respondió con oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y contra bases estadounidenses en la región, mientras sus aliados regionales ampliaban el conflicto con ataques indirectos y en un movimiento de alto impacto estratégico, Teherán anunció el cierre del estrecho de Hormuz, por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial. La interrupción parcial del tráfico marítimo provocó una inmediata conmoción en los mercados energéticos internacionales, con fuertes alzas del precio del petróleo y temores de una crisis energética global. En estos 13 primeros días, la guerra adquirió rápidamente dimensión regional, bombardeos continuos, ataques de represalia y creciente tensión en el Golfo Pérsico. Pese a la inferioridad aérea, Irán ha mostrado una notable capacidad de resistencia estratégica mediante la cantidad de misiles que dispone a través de una guerra asimétrica y la presión sobre las rutas energéticas mundiales que había mencionado. Algunos analistas realistas como John Mearsheimer han advertido que conflictos de esta naturaleza tienden a favorecer al actor que resiste en su propio entorno estratégico. En su opinión, una guerra prolongada podría terminar erosionando la posición de los Estados Unidos más que la de Irán, y por ende transformando el conflicto en una prueba de desgaste político, militar y económico de consecuencias imprevisibles. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el doctor Luis Antonio Quesada Pavón, académico de amplia trayectoria. Él es columnista, radiodifusor de importantes medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil y un entrañable amigo de Convergente TV. Damos la más cordial bienvenida a Luis Antonio Quesada. Buenas tardes y muchas gracias, Timmy. Muchas gracias a los radioescuchas y videntes que nos están observando a través de los medios de comunicación. Mira, la introducción que has hecho es una muy gráfica introducción de lo que ha pasado. Y quisiera yo ir progresivamente analizando en qué terreno estamos pisando realmente desde el punto de vista geopolítico de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y veamos lo que pasa. Primero, el ataque inicial fueron bombardeos, como tú lo decías, se bombardearon 14 ciudades iraníes, que es un ataque masivo, ¿no? O sea, Irán es un país bastante grande, 1.900.000 kilómetros cuadrados y con cerca de 100 millones de habitantes, con una geografía muy especial. Es una geografía de altas montañas, de profundos, de desiertos, y atacar masivamente un país de esas no es tan fácil. Pero
el ataque inicial provocó lo que tú acabas de decir, una escalada militar. Y así como atacaron ciudades, y los Estados Unidos alcanzaron unos 5.000 objetivos, Irán y sus misiles y drones bombardearon las estaciones y los destacamentos militares de Estados Unidos, no solamente en Israel, sino en todo el Golfo. Y eso provocó lo que podemos llamar una escalada militar muy rápida, que no es normal en este tipo de confrontación. Eso nos lleva a pensar, ¿va a haber una expansión regional? ¿No? Pues Israel ya se enfrascó en el ataque al Líbano. Y no, Irán está bombardeando, ya bombardeó bases en el Golfo, ¿no? En Kuwait, en Qatar, en Bahrein, lo cual lleva a lo último. Todo esto tiene un impacto geopolítico, pero el impacto geopolítico principal es impacto económico, porque el famoso estrecho de Hormuz, que está en su mayor parte controlado por el Irán, pues ha sido realmente la herramienta militar disuasiva con la cual Irán no ha confrontado realmente solo a Estados Unidos y a Israel, ha confrontado a través del estrecho de Hormuz. Se maneja por lo menos 20% de la producción petrolera mundial y más o menos un 10% del gas natural. Absolutamente. Antonio, si me permite. Inmediatamente con esta situación. Perdón. Ah, sí, mi querido Antonio, excelente tu introducción. ¿Qué te parece si, para darle hilación a la serie de preguntas que tengo, iniciamos? Tú ya diste una excelente aproximación, te decía, pero quería consultarte, ¿qué capacidad tiene Irán para enfrentar a sus enemigos en esta guerra? Me refiero a la capacidad militar. Tú mencionaste el talón de Aquiles que supone el estrecho de Hormuz. En todo caso, respecto de su capacidad, su resiliencia y, bueno, se dice de la cantidad de armas que dispone en refugios subterráneos, están enfrentando este conflicto con muchas posibilidades, quizás no de éxito. El éxito de Irán supone el tiempo. ¿Cuál es tu lectura, Antonio? Bueno, no hay duda que la ventaja la lleva a Estados Unidos por su infraestructura militar frente a Irán. Pero no hay duda que Irán es un país grande, un país rico, un país en el cual el dinero el circulante no, ha estado manejado por un gobierno teocrático con mucha libertad y preparado a través la revolución islámica en Irán fue en 1979. Estamos hablando de 47 años que tienen preparándose para qué. No, aquí no hay cómo irnos con eufemismos. Irán quiere destruir Israel. O sea, Irán ha sido la muralla en la cual se ha topado Israel en cualquier intento de pacificación. De hecho, Irán ha tenido confrontaciones con Arabia Saudita, con Qatar, con Bahrein, con el mismo Egipto, por cierta no digamos amistad, por cierta tendencia a llegar a acuerdos. Y probablemente el ataque de Hamas debió haber sido alimentado porque fue un ataque bastante voluminoso. Debió haber sido alimentado por armamento dado por Irán. Si tú me preguntas, ¿cuán armado está Irán? Está muy armado. Y de hecho, cuando el presidente Donald Trump dice, hemos acabado con la flota iraní, hemos destruido todas sus estaciones de lanzamiento, pero siguen volando miles de misiles, lo cual me lleva a oír lo que dicen los iraníes.
Y el gobierno iraní afirma que ellos determinarán cuándo se termina la guerra. Y hacer una aseveración así significa que tienen recursos. Ahora, la pregunta que viene pegada a esto y quisiera proponer que analicemos muy, muy rápidamente es, ¿el presidente Donald Trump se equivocó a lanzar este ataque contra Irán? Y aquí venimos a algo que es muy espinoso, el análisis político, ¿no? Entonces, la narrativa que ha tenido el gobierno americano a través del presidente Donald Trump ha ido, yo dije, era no evolucionando, ¿no? Sino cambiando muy, eh, ¿qué te digo? Adaptándose a lo que sucede. Con una narrativa que originalmente el, el objetivo era el riesgo militar que significa Irán por su existencia, ¿no? Ahora, Irán tiene unos tácitos aliados, ¿no? Líbano, Irak, Yemen, Siria. Y claro, el, el tema es, ¿se equivocó realmente el presidente Trump cuando no reconoció el impacto económico mundial que tuvo enseguida? Petróleo más caro, el petróleo llegó a pisar los $120, ¿no? Pero más allá de eso, es el temor que se nos ha metido en la cabeza y eso no quisiera influir en la mentalidad de los radioescuchas y televidentes, pero hay un miedo que los teníamos en los años 50, ¿no? O en los años 60, con el surgimiento del poder nuclear. Ahora, nuevamente, lo que sufrimos durante la crisis de misiles de Cuba con el presidente John F. Kennedy, estamos viviendo ahora. Parecería que en cualquier momento puede este impacto económico crear un riesgo de inflación global que haga que los países se lancen a la guerra. Ahora, ¿qué es lo que yo observo? Y he visto las entrevistas que tú has hecho, he leído los artículos de lado y lado. Tengo una estrategia de salida, ¿no? Yo no veo que el presidente Trump y el señor Netanyahu tengan realmente un plan claro de cómo terminar la guerra. Ahora, claro que el rumor, que es más que un rumor, es que Netanyahu necesita estar en guerra, ¿no? Y creo que con el viejo dicho, pues los Estados Unidos estuvieron yo que te empujo y tú que te caes, ¿no? O sea, el proponerle el ataque a Irán fue algo más fácil. Pero el presidente Trump está enfrentando algo mucho más grave, la división política dentro de los Estados Unidos. Absolutamente. Y, A propósito de y esto, hay un... perdón que te interrumpa, a propósito de esto, No, no hay problema. todo el mundo lo cuestiona, también lo he hecho yo en diferentes programas. ¿Quién está conduciendo la agenda? ¿Lo hace Israel o lo hace Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta y es para elucubrar bastante. Yo creo que la tiene Israel, pero la acción la tiene Estados Unidos. Eh, y por mucho que me digan a mí, las intenciones reales de Estados Unidos de derrocar un gobierno tiránico, un gobierno teocrático, que viene ya de 47 años, el de parar el desarrollo nuclear de Irán, no son realmente justificaciones tan sólidas para lanzar un ataque como el que se hizo. Y te voy a decir algo.
El enriquecer uranio no es una ciencia infusa, ¿no? No estamos hablando de que, uy, hay que buscarse los 10.000 espías que nos cuenten cómo enriquecer uranio. De hecho, Irán tiene capacidad para enriquecer uranio, perdón, hasta el 80%, que es el uranio industrial, ¿no? Pero si Irán quisiera tener una bomba nuclear o quisiera tener una docena de bombas nucleares, tiene a Pakistán, tiene a Corea del Norte, que muy fácilmente le van a proporcionar un poderío nuclear, ¿no? Entonces, el tema yo creo que va más como un tema de discusión entre Estados Unidos e Irán que como una realidad. Si Irán quisiera tener una bomba atómica, la tuviera, ¿no? Y en el mundo, yo creo que, personalmente creo, ¿no? Que los rusos no les quitaron todas las bombas atómicas a Ucrania, ¿no? Y recuerda que las bases atómicas rusas en Ucrania eran unas bases poderosas precisamente para enfrentar a la OTAN. Esa es mi elucubración. Probablemente tenga un montón de gente que no esté de acuerdo conmigo, pero la realidad es esa, ¿no? Ahora, tocar el gobierno. Yo, cuando tienes ya 47 años de una revolución, y esto lo analizamos, recuerdas, en un tema anterior que hablamos sobre Irán. O sea, la gente joven que salió a las calles y claro, Ali Khamenei no era un tipo muy cordial con las manifestaciones, ¿no? Hablan de 30.000, 40.000 muertos en las manifestaciones. Eh, Cuando hay una represión de ese tipo y hay una base religiosa, es muy difícil derrocar un gobierno, ¿no? Eh, Tú ves que no hay realmente, después de los bombardeos a Irán, yo no creo que haya mucha gente dispuesta a oponerse al régimen de, como tú les llamas, Khamenei Jr., ¿no? La Saba Khamenei. Y esa justificación de derrocar un gobierno tal vez se le pegó al gobierno americano por el éxito en Venezuela, pero como ya lo dije algún rato, Nicolás Maduro era incómodo aún para la DAISY, ¿no? Y fue muy fácil hacerse de Nicolás Maduro, ¿no? Eso no va a suceder en Irán, ¿no? Definitivamente. Y entonces, las dos razones que tú me dices no funcionan. No fueron razones suficientemente poderosas para eso. Absolutamente. Ahora, Antonio, mi querido Antonio, para continuar, quería consultarte. John Mersheimer es un profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago. Él es el padre del realismo ofensivo, a quien yo suelo recurrir para revisar ciertos conceptos. En una entrevista recientemente, él mencionó que el presidente Donald Trump es un ingenuo en geopolítica, en historia, y que sus asesores, en especial el secretario de Guerra Hegseth, no tienen claros los fundamentos de la estrategia y que básicamente le han conducido al presidente Trump a cometer una serie de errores que en definitiva los lleva a este conflicto que al final se les ha ido de las manos. ¿Cuál es tu criterio, Antonio? bueno, me parece que el Pentágono todavía está, no digamos anclado, pero todavía tiene una configuración estratégica basada en la guerra tradicional moderna. No estamos hablando de bayonetas ni de carga con caballos, ¿no? Guerra tradicional moderna. Pero lo que se presenta realmente es lo que tú le llamaste y le están llamando las guerras asimétricas, ¿no? ¿Y qué es asimétrica? Es un término demasiado pomposo. Son guerras totalmente afórmicas,
no tienen una forma definida. ¿Qué es lo que hace Irán? Irán amenaza con, no es que amenaza, bombardea al que le da la gana, ¿no? Y eso nos pone, cualquier rato Yemen va a hacer lo mismo, el Líbano, Hezbollah, tarde o temprano va a responder de alguna manera. ¿Y en qué tipo de guerra nos vamos a meter? Nuevamente en el 9/11, en el 9/11. O sea, va a haber el terrorismo mundial que más o menos estaba controlado, ¿no? Eso no queremos nosotros, no quiere el mundo. Pero lo que no quiere el mundo, y muy claramente, es tomar partido. O sea, un país como España, negarse a que le usen las bases militares es, yo no digamos es una afrenta, ¿no? Es una posición muy clara. Y fíjate que el presidente Trump no está recurriendo al capítulo 5 de la OTAN cuando le bombardean Turquía, ¿no? Entonces, aquí hay un tira y afloja que quieren acomodarse a un tipo de guerra amorfa que no tienen la estrategia realmente clara de cómo lidiarla. Entonces, tu pregunta, yo no veo realmente que haya una decisión estratégica una decisión clara estratégica en quién maneja la estrategia militar en los Estados Unidos. Porque veamos los tres éxitos o los tres argumentos estratégicos que ellos tienen. Destrucción del programa militar iraní, destrucción del programa nuclear, de los lanzamientos de misiles, etcétera. Pues pese a la gran, no llamémosle publicidad, pero a la gran poder de comunicación mundial que tienen los Estados Unidos y sus aliados, pues estamos viendo que no es así. Irán sigue en pie de batalla. La superioridad militar rápida, sí, se lograron bombardear ciertos objetivos, pero yo creo que Irán está herido, pero no derrotado, ¿no? Y no estoy hablando a favor del Irán, yo estoy hablando pragmático, lo que veo, ¿no? Y ahora, el posible debilitamiento del gobierno iraní, no lo veo. Entonces, si nosotros miramos esto, ¿cuál estrategia militar hay en eso? O sea, queremos sacar de a Jomenei Jr., al nuevo ayatollah, no sabemos ni siquiera dónde está, ¿no? No se ha presentado en público. Entonces, si bien podríamos decir en los primeros 13 días hay un éxito militar de Estados Unidos y sus aliados, pero el riesgo político muy controvertido. O sea, eh, hay posiciones ya bastante antagónicas sobre la necesidad de ir a una guerra, ¿no? Y lo peor de todo es que estratégicamente el resultado es muy incierto. Tú usaste una frase en tu apertura, ¿no? Y decías, normalmente en este tipo de conflagraciones, el más débil tiene las de ganar porque puede alargar la guerra en tanto pueda alargar la guerra. Y yo la viví en Vietnam y los Estados Unidos la vivió en Afganistán 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia militar americana es muy débil, muy peligroso conflicto mundial. Mira, y a Adelante, propósito Jimmy. de esto, Antonio, a propósito de la falta de estrategias, para recordar al presidente Donald Trump, y seguramente tú lo leíste o lo escuchaste, en el mes de febrero del año anterior, me parece, destituyó al jefe de Estado Mayor Conjunto, sí, al general Charles Brown.
y lo reemplazó por otro general, Dan Kane, de 4 estrellas. La decisión habría sido tomada porque el general Charles Brown, desde el Pentágono, no aconsejaba a Antonio y quienes nos siguen enfrentar a Irán con posibilidades de éxito. O sea, el presidente Trump ya recibió información de primera mano de gente que está dedicada a hacer análisis estratégicos, geopolíticos, prospectivos de un conflicto de estas características. Y paradójicamente el presidente lo destituyó, puso a un general que se ajuste a su visión geopolítica mundial y el resultado es el que están enfrentando en este momento y no saben cómo sacarse este conflicto o acortar el tiempo, porque puede pensar, quienes nos siguen, el elector norteamericano está pagando el costo de esta guerra. Se habla de 10.000 millones de dólares Ya lo en lo estamos que va del nosotros pagando. conflicto. Tu criterio, Antonio, ¿qué opinas? Bueno, tendríamos que mirar cuál va a ser los escenarios que se manejen en lo que está sucediendo. Y yo diría que si Estados Unidos logra destruir la gran parte del poderío militar y industrial de Irán, tal vez le obligaría a ir a una negociación. Irán va a realizar represalias, guerra asimétrica, amorfa, pero yo diría, ¿no?, que este escenario nos hablaría que en el corto plazo, semanas, ¿no? Ya estamos con más de una semana. En el corto plazo se aceptaría entrar a negociaciones. Mi probabilidad que le doy a este entorno es muy moderada, ¿no? Porque hay dos actitudes muy beligerantes, ¿no? Realmente yo no veo al presidente Trump como un presidente conciliador. Y mira que está enfrentando un ataque a un país como Irán y se pelea con su vecino socio comercial principal, Canadá. Y Canadá le responde de una manera que creo que los Estados Unidos no se le esperaba, ¿no? Pone a la venta la deuda americana, 300 billones de dólares de deuda americana. Porque, claro, el presidente Trump congeló todos los bancos canadienses que operan en los Estados Unidos, ¿no? Que son, creo que 12 o 14 bancos que operan especialmente en la costa este. Y claro, para millones de americanos que tienen cuentas en esos bancos, se despertaron el día de ayer con su plata congelada, ¿no? El, Cuando tienes tú personajes como los ayatollah, porque cualquier ayatollah que pongan va a ir con la misma narrativa. Y tienes a alguien como el presidente Trump. Yo no le veo que en el corto plazo de semanas, 4 o 6 semanas, entren a negociación. Ahora, esto nos lleva a lo que ya estamos viviendo, una subida de precios del petróleo y, claro, el presidente Trump tuvo la habilidad de lanzar un discurso bastante impactante porque cuando el petróleo subió, el Brent, a $120, bajó en un día $30, que es, en mi experiencia petrolera, nunca había visto que hay una fluctuación y se colocó más o menos en lo que está ahora, entre 90 y 95 dólares el barril. Pero eh, el precio del petróleo es uno de los ingredientes más complicados para la economía. Y en este momento, en el mundo, lo que odiamos es la inflación, porque los países van a empezar a imprimir dinero, ¿no? Y la impresión de dinero causa normalmente devaluaciones. Las devaluaciones provocan inflación y si a eso tienes los aranceles y le sumas el precio del petróleo, pues estamos hablando de la tormenta perfecta, ¿no? Ahora, pensar que en Latinoamérica no nos va a afectar también sería muy iluso, ¿no? Si el conflicto se amplía, perdón,
Si el conflicto se amplía, no vamos a tener más remedio que tomar parte, de alguna manera tomar parte. ¿Y qué pasaría si Irán activa a sus aliados de Medio Oriente? El SPAC, Yemen, Líbano, ¿no? Y yo te diría que Arabia Saudita ya tiene cierta tierra por delante, ¿no? ¿Qué pasa si los ataques de Estados Unidos en la región se intensifican? La amenaza del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y 10% del gas, va a tener unas consecuencias muy graves. Vamos a tener una crisis energética. Tú lo decías temprano en una conversación que tuvimos. Sí, pusieron 400 millones de barriles a disposición, pero 400 millones de barriles son 4 días de consumo mundial, ¿no? O sea, sí, es un montón de petróleo de una sola, pero para la realidad es 4 días de consumo mundial. Eh, Nosotros estamos viviendo algo que posiblemente sea el escenario más malo, y es el escenario largo, una guerra prolongada que eventualmente haya dentro de Irán cambios de régimen, ¿no? Y sería el escenario más grave porque los bombardeos se intensificarían y ya Rusia y China y Norcorea no van a ser tan, ahorita están espectadores medio activos, ¿no? Pero están espectadores. Yo creo que tarde o temprano van a tener que empezar a aflojar su armamento, si es que ya no lo han hecho. Lo han hecho, ¿no? Eh, Posiblemente haya una crisis interna en el Irán y eventualmente caería el régimen, que lo cual sería bueno para los Estados Unidos de Israel. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias globales? Mira que ya, y yo no creo que haya habido un antisemitismo poderoso a nivel mundial, pero lo que sí ya hay claramente es un disgusto para lo que hace Israel. No vamos a decir, oye, qué judíos malvados, no. Lo que sí estamos diciendo es, no deberían hacer eso. Y la inestabilidad en el Medio Oriente va a prolongarse por muchos más años con una inestabilidad que afecta los mercados financieros. Estábamos conversando contigo cómo uno de los poderosos bancos americanos trata de calmar a los clientes, ¿no? Y está emitiendo unos mensajes semanales. Y claro, en uno de los mensajes semanales, lo que defienden es la estabilidad y resiliencia que tiene el dólar ante las crisis. Pero por el otro lado, vemos que ya hay una muy seria orientación hacia no usar el dólar, ¿no? Nosotros estamos en el mundo occidental y para nosotros, Ecuador, vivimos con dólares. Pero ya se lee entre líneas que la banca americana está promoviendo algo que podría ser riesgoso, que la gente crea que el dólar está en decadencia. Ahora, no me voy a hacer muy futurista, pero las civilizaciones han tenido normalmente 9 etapas, ¿no? Las 4 primeras etapas son de crecimiento. Y normalmente todas las civilizaciones, desde las más antiguas hasta las más modernas, ¿no? Si hablamos de las antiguas, los egipcios, los romanos, los persas, son los iraníes, y las modernas, que Holanda, España dieron paso a Inglaterra, y Inglaterra dio paso
a Estados Unidos. Todas han tenido más o menos la misma configuración de los 9 pasos. 4 pasos de crecimiento en el cual necesitaron realmente recursos. Y toda la vida ha habido quien les preste los recursos. Creo que ahora viviendo o el paso 5 o el paso 6, estamos en una confort, ¿no? El cual en esta banda de confort nos sentimos seguros de que nuestro dinero es bueno y de que podemos todavía crecer. Pero vemos que ya estamos topando techo, ¿no? Y tú y yo enseñamos, ¿no?, el tiempo de vida media de los productos y de las compañías, y tú sabes que es crecimiento acelerado, crecimiento mantenido, estancamiento y declinamiento. Cuando llegas a la etapa 6, que posiblemente esté llegando, es cuando ya se te hace insufrible el mantener deuda para crecimiento. Porque llegaste al tope de lo que tú puedes vender y negociar. Y encima le debes a todo el mundo. No quiero ser Notre Dame en esto, ¿no? Pero yo pienso que este tipo de guerras le distraen a los Estados Unidos realmente de su rol principal, que es la columna vertebral de la economía occidental y por no decirlo de la economía mundial. O sea, eso le hemos concedido sin negociación, sin nada, no nos tienen que preguntar. En nuestra mente está Estados Unidos es el eje donde gira toda la economía mundial. Y el dólar es el dólar, ¿no? Si nosotros pensamos que estas guerras van a provocar precisamente, ¿no?, que la gente tienda a pensar que ya es un tipo de civilización que está pasando, un imperio que va decayendo, pues estaríamos en una zona muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Yo creo que hay que reflexionar en eso, porque la realidad es otra. Irán, por su geografía, es muy difícil de invadir. Aparte de todas las equivocaciones, que no creo que sean errores, son equivocaciones realmente, ¿no? Estas equivocaciones que ha tenido al fijar una estrategia y lanzarse a un ataque a Irán, no consideraron realmente que Irán tiene una geografía extremadamente defensiva, como ya lo decía, cordilleras y desiertos, ¿no? Y las montañas, los montes Zagros y los montes Elbrus, son una muralla. O sea, pasan en la televisión que un misil le ha dado a uno de los orificios donde supuestamente es la salida de misiles. Pero eso es como atacar la cordillera de los Andes, ¿no? Absolutamente. Es demasiado, demasiado difícil. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Pero Y Antonio, sí, permíteme hacer aquí una puntualización. sí, claro. Quisiera retomar, y tú ya explicaste bastante bien, la problemática geográfica de un país tan grande como Irán, que no va a ser tan fácil que sea tomado en los términos que están planteando el señor Hegseth y el mismo presidente Trump. Quisiera volver por un poco tiempo al real impacto del cierre del estrecho de Hormuz. Tú manejas muy bien el tema petrolero, estuviste en ese ámbito por algunas oportunidades. ¿Quién se beneficia, Antonio? ¿Quién se beneficia finalmente de esta debacle militar, el cierre del estrecho de Hormuz? ¿Quién se beneficia de
se hayan disparado los precios del petróleo, la problemática energética mundial, el tema del gas que tú mencionaste, que pasa por ahí el 10% del gas para Europa. En definitiva, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores de esta circunstancia energética? Va a haber un ganador muy claro, China. O sea, China se va a mantener como se ha mantenido durante toda su revolución socialista, más de 50 años, más 60 años, en la cual no ha entrado realmente en guerra con nadie. Y yo creo que al final de esta malhadada confrontación bélica, el ganador neto va a ser China. Y probablemente Rusia tenga algunas migajitas de triunfo también sobre eso. Eh, y eso sería como pegarse un tiro en el pie, ¿no? O sea, le atacas a Irán y quien sale beneficiado es China. Pero si analizamos realmente el petróleo, o sea, se cierra para el 20% del consumo mundial. Pero China va a tener que comprar más barato a los que estén bloqueados, o sea, a los que no puedan atravesar el estrecho de Hormuz. Y tú sabes que no puedes tener flotando un barco cargado de 200, 300 mil barriles de petróleo. Lo tienes que llevar a algún puerto petrolero. China se va a beneficiar muchísimo de que los proveedores que no le querían vender por las sanciones, pues le van a tener que vender, porque su justificación es, yo no me puedo arriesgar a que me vuelen mi buque pasando el estrecho de Hormuz. El arma que tiene Irán es un arma muy poderosa. Y eso hace que la guerra sea muy difícil para Estados Unidos y para Israel, ¿no? Eh, Porque le permite a Irán el control de una zona clave para el petróleo mundial. Eh, Irán tiene fronteras con todos la gente del Golfo y realmente controla de una manera u otra el petróleo mundial. Eh, Van a ceder. Yo me imagino que los 7 países petroleros que están formando ahora la OPEP ya decidieron reducir su producción, ¿no? Mientras el mundo energético lanza 400 millones de barriles, la OPEP dice, no, vamos a reducir escalonadamente y nos vamos a ir a lo que teníamos hace 3 años. Eh, Son mensajes, no son tan subliminales, no son mensajes reales que nadie está dispuesto a pagar la factura de una guerra que no la provocó. Y los estrategas que yo he leído, la gente que conoce qué es lo que pasaría, dicen que Irán podría convertir esta guerra en la pesadilla militar de los Estados Unidos. Lo cual nos lleva a ¿por qué pesadilla? Porque es una guerra asimétrica. Estados Unidos va a estar muy ocupado cuidándose por todos los frentes, porque le van a abrir muchos frentes, ¿no? Y eso va a tener una repercusión económica. Mira, la bolsa de valores, Standard Poor's y Dow, Dow parecen Jones. un roller coaster, ¿no? Una montaña rusa, ¿no? Tienen unos altos y bajos, y eso es lo que leíamos en los reportes del banco, de este banco poderoso americano, que nos decía, sí, va a haber incertidumbre, aguántense porque nosotros estamos firmes. El problema es que el pánico es contagioso, ¿no? Y si las bolsas mundiales, Dow y Standard Poor's y Nasdaq se mantuvieron más o menos estables, pero la bolsa de Japón, Brasil
Creo que una de las bolsas europeas, no recuerdo si fue Alemania o Francia, pues se derrumbaron con 5, 8 y hasta 10% en un par de días, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias. Ahora, seamos un poco más positivos, porque estamos hablando solo de lo negativo. Es que no hay mucho de hablar positivo en esto, ¿no? Lamentablemente, eh, algo que no estaba dentro. ¿Qué podría darse desde el punto de vista estratégico de Irán? En otros frentes, y tiene la capacidad en Líbano con el Hezbollah, en Gaza con Hamas, en Yemen con el movimiento Houthi y las milicias de Irak y Siria. Porque en lugar de tener frente en Irán, tiene que abrirse al Asia Menor y al África, ¿no? Y eso va a ser un problema, un serio problema. Y si me preguntas a mí, ¿quién fue el ganador de esa guerra? No creo que hubo ganadores, pero los talibanes se quedaron donde estaban. Después de 20 años, después de invasión rusa, después de invasión americana, que no fue americana, se queja. España dice, oiga, señor Trump, ustedes nos metieron en unas guerras que no teníamos nada que hacer. Y claro, eh, Irak, Afganistán fueron unos muy malos ejemplos que no fueron analizados como se debió analizar Vietnam. Vietnam pensé yo que iba a dejar unas profundas lecciones a la estrategia militar americana. Lamentablemente no fue así, no fue así. Y no fue así porque de una manera u otra, la doctrina que ahora les llamamos Monroe, ¿no? La doctrina Monroe, que era para los americanos, transformó realmente a los Estados Unidos de Norteamérica en el árbitro mundial de la democracia y eso le obligó a estar interviniendo en todo lado. Entonces, nosotros creemos que, yo creo que en el futuro lo que vamos a tener es una presión global bastante fuerte, muy grande, ¿no? Muy grande porque no queremos petróleo caro, porque la economía mundial va a sufrir, porque queremos que las guerras terminen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no ve Estados Unidos en este momento? El factor tiempo. Estados Unidos suele buscar guerras rápidas y decisivas, ¿no? Ese ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, ese ha sido, que no lo ha conseguido muy fácilmente, ¿no? Porque Corea fue mal ejemplo, eh, Vietnam fue un pésimo ejemplo, y Irak y Afganistán tampoco fueron los mejores ejemplos. Pero su idea estratégica es, entremos, arrasemos y terminamos esto. Pero el enemigo, que en este caso es Irán, creo yo que va a alargar el conflicto tanto como sea posible. Y esto será un mayor costo económico. Le cuesta $1.000 millones al día el mantener el ataque que tiene Estados Unidos en Irán. Muchas Absolutamente, gracias, Antonio. ¿no? Antonio, el tiempo nos está quedando corto, te decía. Eh, Como una pregunta final para ya cerrar el programa. ¿Este conflicto, Antonio, será recordado como una guerra en la que se demuestra el poder destinado a reafirmar la hegemonía de los Estados Unidos o como un error estratégico que aceleró la transición hacia un sistema internacional más multipolar? ¿Cuál es tu criterio para ir cerrando? Bueno, yo creo que el ataque de Irán nos lleva a una situación de crisis peor que la crisis de los misiles de Cuba.
porque finalmente en ese tiempo la Unión Soviética podía entrar a negociaciones. De hecho, se entró a una negociación. Kennedy tuvo la capacidad de ajustar ciertas tuercas alrededor de Cuba, pero los buques rusos regresaron. El bloqueo funcionó. Yo no creo que eso vaya a pasar ahora. La capacidad de negociación cada vez se vuelve mucho más, ¿no? Más crítica, más difícil. Y a pesar de que mi esperanza, que claro, un profesor mío de estrategia decía, esperanza no es estrategia, ¿no? Pero mi esperanza es que Rusia y China se mantengan al margen, tanto como sea posible. Pero son dos países que tienen relaciones estratégicas con Irán, ¿no? Y tarde o temprano le van a dar armas, tecnología, y creo que ya le están dando un cierto apoyo diplomático y bastante de inteligencia militar, ¿no? Que si China y Rusia se ponen a presionar a Estados Unidos por el tema iraní, pues va a ser una fuerte presión, una fuerte presión. Y regresamos al mismo tema. ¿Qué era lo que le preocupaba tanto al presidente Trump? ¿Le preocupaba el cambio de gobierno? Es posible. ¿Le preocupaba parar el desarrollo nuclear de Irán? Sí, es posible. Pero las dos son cosas que Irán lo puede conseguir o evitar, ¿no? La realidad es que el tema económico que rodea a este conflicto es demasiado grande. O sea, Venezuela cayó simplemente, ¿no? O sea, Venezuela no tuvo problema porque realmente el tema fue distinto, totalmente distinto. Y creo que Nicolás Maduro y la revolución chavista no se preocuparon sino de crear una élite militar que no era muy confiable. La realidad es que no fue nada confiable, ¿no? No creo que eso suceda en Irán. Entonces, el tema va por algo muy distinto, ¿no? El, la posibilidad de que el conflicto escale y arrastre a muchas potencias y regímenes en el mundo. Es decir, creo que estamos dando pasos demasiado acelerados a una tercera guerra mundial. Eh, lo más preocupante desde mi punto de vista, con mucha familia en los Estados Unidos, con algunos intereses en los Estados Unidos, es realmente la pérdida del apoyo político que puede tener el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos. Y esa es una consecuencia que debe ser observada por el gobierno americano, ¿no? Eh, tarde o temprano el Congreso puede limitarle los fondos bélicos al presidente Trump. Claro que el presidente Trump es tan hábil para pasarse por encima a todo lo que le impida, ¿no? Pero pueden salir investigaciones y presiones legales sobre un ataque no anunciado en el Congreso, lo cual nos lleva a pensar que ya hay debate político interno que puede paralizar decisiones más fundamentales, ¿no? Y eh, eh, lamentablemente, si creemos que la historia se repite, ¿no? La misma narrativa conflictiva que hubo durante la guerra de Vietnam, veo que se repite ahora en el ataque a Irán, ¿no? Y lo que provoca eso es el desgaste de la opinión pública. Y las guerras modernas dependen mucho de que la población
que provoque el conflicto lo apoye, esté de acuerdo, ¿no? Pero cuando empiecen a llegar los cadáveres con la bandera americana y lo que ya estamos viendo, ¿no? El incremento del costo de los combustibles, pues la opinión pública va a volverse en contra de la guerra. Y eso también pasó en Afganistán y pasó en Vietnam. Ahora, hay división interna en los Estados Unidos, hay una división política interna en los Estados Unidos. Sí, hay una polarización muy grande. Y el presidente Trump ha sido muy hábil en favorecerse, en beneficiarse de esa polarización. Pero, como ya lo vivimos aquí en el país, en el Ecuador, la polarización crea un... Hemos perdido la cohesión estratégica, ¿no? O sea, cuando te polarizas, estás, recuerden, bueno, tú debes recordar, célebre método de negociación de Harvard, ¿no? No negocies posiciones, negocia por intereses. Entonces, cuando un país se polariza, estás negociando por posiciones, el bueno y el malo, el correísmo y el novoísmo, el antisemitismo y el anti-islamismo. Bueno, de esa manera, lo más nefasto es que se pierde la cohesión estratégica que debe tener un país tan grande del cual estamos pegados nosotros, ¿no? O sea, no seamos tan ingenuos en pensar que lo que le pase a los Estados Unidos no nos va a afectar a todos. No, no solo que nos afecta. El tradicional eslogan antiguo decía, cuando eh, Estados Unidos estornuda, al Ecuador le da neumonía, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Ahora, yo creo que para los Estados Unidos va a ser muy difícil mantener esta conflagración políticamente y diplomáticamente en forma sostenible. Cada vez va a perder aliados. Y creo que esa es una de las razones poderosas para no invocar el mandato 5 del acuerdo de la OTAN y no quiere meterles a la OTAN ahí, porque no quisiera que la OTAN se le desmembre, ¿no? Perfecto, Las perfecto. guerras, las guerras crean unas consecuencias internas muy, muy insospechadas, ¿no? Son terriblemente peligrosas. Mira, el país, mi generación, todavía no se recupera de la guerra de Vietnam. Ujú. Y son ya 40 años, ¿no? 73, 74 terminó la guerra de Vietnam. Estamos hablando de 50 años. Mi generación completa, ¿no? La ventaja es, y aquí sí voy a hablar desde el punto de vista de lo que he visto que ha sucedido en las guerras. Todas las guerras terminan por negociación. Vietnam terminó por la negociación de París, ¿no? El acuerdo de París. Y de una manera u otra, ya había cierto acuerdo de nuclear con Irán en el 2015 que realmente no lo respetaron mucho, ¿no? Los enemigos tienen que sentarse a negociar, pero bajo una premisa, y eso es lo que Dios quiera que suceda. Cuando el costo de la guerra se vuelve insostenible. Y creo que el costo de esta guerra está costando demasiado, no a Estados Unidos únicamente, sino al mundo. Entonces, tanto Irán como Estados Unidos deberían tener muchas ganas de sentarse a negociar, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que Estados Unidos tiene algunos objetivos que debería cumplir. Evitar que la guerra
sea muy larga. Reducir los costos militares, que son muy difíciles, ¿no? Y evitar la crisis económica global. Por parte de Irán, ¿qué es lo que le motiva? Evitar que ese país se destruya, porque la guerra larga tiene, o sea, Irán puede ser un país muy grande, muy rico, muy todo, pero una guerra larga le va a dejar destruido. Y de una manera u otra, la guerra le va a permitir que las sanciones económicas se ablanden, ¿no? Uno de los objetivos debería ser que me siento a negociar, pero, ok, miren, ya no me pueden mantener con tantas sanciones económicas, ¿no? Ya les prometo que no bomba atómica, y me voy a hacer mirar para otro lado, no voy a mirar a Israel. Pero fundamentalmente a los ayatolas no les conviene salir del gobierno. O sea, un gobierno teocrático como el que tienen los islamistas ayatolas eh, es otra cultura, y es una cultura que viene desde hace miles de años, ¿no? El islamismo no tiene tantos miles de años, ¿no? El islamismo tiene, creo que más o menos va a tener como 1000 años, o algo así, del siglo quinto o sexto. Eh, Irán tiene que sobrevivir. Ahora, hay mediadores que tienen a la mano, ¿no? Qatar, Omán, Suiza, que deberían ya entrar, pero para entrar a negociar tienen que dar muestras de ablandamiento. Mira lo que nos pasa al Ecuador con Colombia. Eh, ¿Por qué todos los acuerdos que tenemos desde hace mucho más antiguos que la ya tiene 50 años, ¿no? ¿Por qué todos esos acuerdos que tenemos con nuestro país vecino se han bloqueado? Porque estamos beligerantes. Entonces, creo que la diplomacia para que termine la guerra de Irán con Israel tiene que darse a secreta, por decirlo así, ¿no? Todas las guerras de este tipo han terminado, ¿no? La guerra tuvo su diplomacia, bate sí, que dice, oye, yo sigue echándote misiles, ¿no? Pero aquí estamos para terminar la guerra. Si eso es aceptado, creo que la guerra de terciación tal vez a algunos acuerdos parciales. Irán tal vez saldrá ganando porque se le aflojarán un poco las sanciones, habrán ciertos compromisos estratégicos. Y creo que no sé cuánto tengamos de tiempo, pero ya no mucho. Mm, perfecto, Antonio, perfecto. ¿Qué es lo que ciertos analistas me creen que es lo que está pasando? Perdón, sí, adelante, perdón. Sí, para ir concluyendo, mi querido Antonio, para ir concluyendo. No te escuché porque hubo una interrupción en la transmisión. ¿Podrías repetir, Tini? Sí, te decía ya para ir concluyendo con tu mensaje final de este conflicto o tu concepción final de este conflicto. ¿Cómo va a terminar, Antonio? Pues, mira, lo que sucede normalmente es que la población tiende a unirse alrededor del gobierno que es atacado. O sea, es una verdad de perogrullo, ¿no? Y funciona. Eh, la oposición interna se debilita, ¿no? Entonces todos los que estaban con eh, banderas para que salga el régimen de los ayatollah, pues les da vergüenza sacar las banderas ahora cuando son atacados, ¿no? Y esto ha pasado en los conflictos anteriores con Irán, Irak, la guerra argentino-británica de las Malvinas. Eh, el gobierno iraní podría fortalecer su posición interna muy rápidamente ahora al inicio del conflicto, si es que realmente da muestras
de que quiere terminar negociando esta. No creo que aquí estén hablando de una guerra total, ¿no? O sea, aquí estamos para aniquilarnos, porque no se va a dar. Entonces, eh, la presión global va a ser muy grande desde el punto de vista económico y sí, vamos a notar que en el balance general de esta conflagración, Estados Unidos va a demostrar que militarmente es muy poderoso y que tiene una ventaja inicial en los conflictos muy grande. Desde el punto de vista de política interna, el que va a salir beneficiado es Irán, porque le permitió otra vez coaccionar a la gente nuevamente, ¿no? Y yo diría, desde el punto estratégico, ya hemos hablado de que los Estados Unidos no tienen una estrategia. Eh, Creo que Irán tenía una estrategia muy definida de defensa y ataque, pero tampoco es, en este momento, no es algo que esté a la mano de ellos implementarla. Posiblemente recurra a sus aliados, a Hamas, Hezbollah, Yemen, ¿no? Eh, y ¿quiénes se beneficiarían al final del día? Nuevamente, yo creo que China, ¿no? No tanto directamente, pero indirectamente. O sea, los chinos ante necesidad diplomática muy grande de ser parte de los conflictos, pero no involucrarse en los conflictos, ¿no? Entonces, eh, este es como el ejemplo que poníamos a nuestros alumnos, Timmy, la diferencia entre el, 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 el cerdo y la gallina, ¿no? Cuando nosotros nos comemos el bacon, ¿no? Eh, el cerdo tiene que morir para que le corten el pellejo y hagan la tirita de tocino. Pero cuando la gallina pone el huevo, lo único que hace es cacarear, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande, ¿no? Yo creo que el lado de Estados Unidos está del lado de un involucramiento como el del cerdo y el tocino, ¿no? El lado de China está del lado de la gallina, ¿no? Pone el huevito y cacarea, pero no se involucra, no se le va la vida en eso, ¿no? Eh, pues sí, Perfecto, perfecto, una mi querido guerra Antonio. necesaria. Rusia eventualmente va a posicionarse como un actor clave en negociaciones internacionales, ¿no? Putin va a sacar realmente su capacidad diplomática, que es lo que le interesa ahora, ¿no? Y le han dado algo para que la gente se olvide de Ucrania, ¿no? Veo Absolutamente. en los periódicos noticieros nada de Ucrania, ¿no? Tal cual, tal cual. Perfecto, mi querido Antonio, perfecto. En verdad, si el conflicto se prolonga, sus efectos podrían extenderse mucho más allá del campo de batalla, Antonio. Tensiones energéticas, que tú ya lo analizaste, la inestabilidad regional, reconfiguración de alianzas y una creciente rivalidad entre las grandes potencias. En este escenario, lo que hoy aparece como una guerra limitada podría transformarse en un episodio decisivo dentro de la lenta transformación del equilibrio mundial, Antonio. Mi querido Antonio, quiero agradecerte No, por tu tiempo. solo que déjame darte una frase para lo que acabas de decir, porque es muy importante, creo que debemos Claro, tratarlo. claro, claro que sí. Nosotros hemos pasado de un mundo unipolar, que fue la Unión Soviética, después los Estados Unidos, a un mundo multipolar. Entonces nosotros vemos unos mundos en competencia, China, Rusia, India, la Unión Europea, ¿no? Que ya no está definido como lo veíamos antes, ¿no? Te agradezco, Timmy. Espero no haberles cambiado, pero rata. No, gracias, Antonio. Para concluir, deseo agradecer al doctor Luis Antonio Quesada por habernos acompañado en el programa, a nuestros auspiciantes y a quienes nos siguen en los diferentes medios digitales. A ellos, mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Será hasta una próxima oportunidad. Querido Antonio, gracias.
Buenas noches. Gracias a ti, Timmy. Y nosotros debemos estar expectantes de qué va a pasar el 15 con el famoso toque de queda, ¿no? O sea, es algo tan anunciado que, bueno, estamos hablando de la guerra. Me decían, guerra avisada no mata gente, ¿no? Pero veamos qué es lo que sucede. Gracias, Dios les bendiga a todos, ¿no? Gracias, mi querido Antonio. Abrazo. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo no.